When Jesus taught that we are to render to Caesar the things that are Caesar's, Cuando Jesús enseñó que debemos rendir las cosas del César al César and to God the things that are God's, y las cosas de Dios a Dios, he was teaching an extremely important civil idea. Él estaba enseñando una idea muy importante. That of jurisdictional authority. Eso está hablando de la autoridad jurisdiccional. He taught that there are different jurisdictions within society, Él enseñó que había jurisdicciones diferentes en la sociedad each one having its own unique purpose and responsibility. y que cada uno tenía su propia responsabilidad y jurisdicción. Now, Caesar Ahora, César, thought everything came under his él jurisdiction. pensaba que todo estaba bajo su But jurisdicción. Jesus was teaching, Pero Jesús estaba when he said, enseñando render to God what belongs to him, cuando él dijo, rindan a Dios lo que le pertenece a Dios, that there are areas of life completely outside the jurisdiction of civil que government. hay áreas de la vida que están completamente fuera, completamente fuera de la jurisdicción Because del Estado. Caesar represents civil leaders. Porque César representaba a los líderes civiles. So the Bible teaches us that God creates individuals in his image. Entonces Dios nos enseña que Él creó individuos en su imagen. And he created three divine institutions: Y además creó 3 instituciones divinas: family, familia, church, iglesia and state. y el Estado. There's one authority, Hay una autoridad, God himself, Dios mismo, and many jurisdictions through which his authority flows in the earth. y muchas jurisdicciones a través de las cuales su autoridad fluye en la tierra. The individual, family, church, and state. O sea, la autoridad del individuo, de la familia, de la iglesia y del Estado o del gobierno. And the Bible teaches us what are the purpose and responsibilities of each of Y these. la Biblia nos enseña cuáles son las responsabilidades de cada una de estas jurisdicciones. Now, this is extremely important for us to understand, Ahora, esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. because if civil government attempts to do what God said the family's supposed to do, Porque el gobierno civil siempre intenta hacer lo que se supone que la familia debe or the hacer, church is supposed to do, o lo que la iglesia debe or the hacer, individual is supposed to o lo que do, el individuo debe the hacer. result is loss of liberty. Pero el resultado de esto es pérdida de la libertad. And so we need to know who is supposed to be doing what. Entonces nosotros debemos saber se supone que debe hacer cada cosa. And then work to make sure each of those jurisdictions, each of those institutions are only doing the limited function God gave them. Y trabajar para que entonces cada una de estas jurisdicciones trabaje haciendo lo que le corresponde So, hacer. very quickly, Entonces rápidamente what are the purpose and responsibilities of each of these? vamos a ver cuáles son los propósitos y responsabilidades de cada una de estas jurisdicciones. First, the individual. Primero, el individuo. His purpose is to worship. Su primer propósito es adorar. We're to love God with all of our heart. Adorar y a amar a Dios con todo su corazón. 2, he has the purpose of loving his neighbor, Segundo, tiene el propósito de amar a su prójimo, showing charity, dando ayuda, fulfilling the golden rule. viviendo la regla de oro. And thirdly, he has the responsibility Y tercero, tiene la responsabilidad to work. de trabajar. He's to love God with all of his heart, Él tiene que amar a Dios con todo su corazón love his neighbor as himself. y tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Family. La familia. Its purpose, 1, is to procreate and take dominion. Su primer trabajo es procrear y tomar dominio. In the very beginning, God created male and female, Adam and Eve, and brought them together as a family. Al comienzo Dios
formó a Adán y Eva y los juntó como una familia. And he told them to be fruitful, Y les dijo, fructifíquense, fill the earth. llenen la tierra. So they were to have children. O sea, ellos tienen que tener hijos. But he also told them to rule over the earth and take dominion over the earth. Pero también les enseñó, gobiernen sobre la tierra y tomen dominio de la tierra. So the family's the primary institution to take dominion over the earth. Entonces la familia es la primera institución para tomar dominio sobre la tierra. And to do that, it must train the children. Y entonces para hacer eso, ellos tienen que entrenar a sus hijos. Paul, the scripture tells us, speaking to the family, you shall teach your sons. En la Biblia nos dice, hablando en cuanto a la familia, ustedes tienen que enseñar a sus hijos. So a second purpose of the family is education. Entonces el segundo propósito de la familia es la educación. Train children in godly character Entrenar a sus hijos en un carácter cristiano and a biblical worldview, y enseñarles una cosmovisión bíblica. so they might go and fulfill their godly mission. Entonces de esa manera ellos pueden ir y completar el llamado o la misión dada por Dios para cada uno de ellos. And the family is also supposed to provide health and welfare for its own. Entonces la familia también, por tercer punto, deben ellos proveer bienestar y salud para los suyos. So in addition to having children and taking dominion, Entonces en adición a tener hijos y tomar dominio, the family is to provide health, education, and welfare. la familia debe proveer educación, salud y bienestar. Now, unfortunately, governments throughout the world Pero infortunadamente gobiernos en todo el mundo are attempting to do these things that God said the families to do. siempre intentan hacer estas cosas que la familia debe They're hacer. trying to provide health, education, and Ellos welfare. tratan de proveer educación, bienestar y salud. And they're not doing it very efficiently or effectively. Y ellos no solamente no lo hacen efectivo ni tampoco lo hacen eficiente. And they're taking huge amounts of the money through taxes from their Y families ellos están tomando una cantidad grande de dinero de las familias a través de los impuestos to try to do this. para tratar de hacer esto. With most of the money not going to those direct needs, but going to bureaucrats to run the Y la programs. mayoría de ese dinero no solamente no llega a ayudar en las necesidades, sino que se va a los burócratas que están manejando esto. And so God's way works better. Entonces la manera de Dios funciona mejor. The church, ¿Cuál es la función de la iglesia? its purpose and responsibility Su propósito y responsabilidad is to prepare people to govern society, es preparar a la gente para gobernar a la to help sociedad, equip them to fulfill their redemption and creation commissions. equiparlos a ellos para redimir y cumplir su misión en la sociedad. And they do that one by regular instruction in biblical truth. Y lo hacen a través de darles a través de educarlos y darles instrucción bíblica. It's also the church's role to administer the sacraments and church discipline. Y el segundo propósito de la iglesia es administrar los sacramentos y las disciplinas bíblicas. Baptism, En la iglesia. the baptism and the Lord's Supper, those are the sacraments. Los sacramentos son el bautismo y suministrar la Santa Cena. And the church also is to disciple, equip, and organize believers so that they might fulfill their purpose. Y el tercer punto es discipular y equipar y organizar a cristianos para que cumplan el propósito dado por Dios a cada uno de ellos. And then the last divine institution of God is civil government. Y la última institución creada por Dios es el gobierno civil. According to the Bible, what is its purpose? De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el propósito de ellos? Well, one, it is to protect the righteous. Uno es proteger al justo, Protect the law-abiding citizens. proteger con la ley a los ciudadanos, And it's to protect their life, liberty, and property. es proteger
sus derechos de la vida, la libertad y la propiedad. But it also has the function of punishing evildoers. Pero también tiene la función de castigar a los malhechores. When people break the law and look to steal the life, liberty, and property of others, Cuando la gente mala rompe la ley y trata de robar los derechos de otros, then it's the role of civil government to punish them. entonces es el rol del gobierno civil castigarlos. And finally, it's to administer God's justice in its sphere of responsibility. Y entonces, por último, es administrar la justicia de Dios en su área de As responsabilidad. Paul instructs us in Romans 13:4, Así como Romanos nos instruye en el capítulo 13:4. civil leaders are ministers of God for good. Entonces en Romanos 13:4 dice, el gobierno civil son ministros de Dios para el bienestar. So we need good men and women Nosotros necesitamos buenos hombres y mujeres in positions of government. en posiciones de gobierno. One, so they will faithfully fulfill the duty of civil government. Uno es para que ellos fielmente puedan cumplir los derechos, cumplir el propósito y los deberes del gobierno civil, To protect the life, liberty, and property of its citizens. protegiendo la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos To bring good to society. y traer God's bien a la good. sociedad. But that they will also understand what Jesus taught is the limited function of civil government. Pero también ellos deben entender las funciones limitadas del gobierno civil. That government is not to provide all things for the citizens. Que el gobierno no fue hecho para proteger un montón de cosas a los It's ciudadanos. not the role of government to provide health, education, and welfare. No es el rol del gobierno de proveer educación, salud y bienestar. But that's the role of the family. Ese es el rol de la familia. And if you have leaders who understand the limited function of civil Y si government, tenemos líderes entonces que entienden las funciones limitadas del gobierno, then they will have very small taxes, entonces ellos van a tener impuestos muy bajitos taking very little bit of money from the y citizens, van a tomar muy poco dinero de los ciudadanos, which will leave citizens with a lot of money to fulfill what God lo wants que them va to a do. permitir que los ciudadanos tengan suficiente dinero para cumplir el mandato dado por Dios. And families can provide for their own much better than civil government. Y las familias pueden proveer mucho mejor para los suyos que lo que hace el gobierno. So let's work Así que trabajemos to teach the citizens what are their purpose and responsibilities. para enseñarle a los ciudadanos cuáles son sus propósitos y responsabilidades. How do we make sure that individuals and the three divine institutions of family, church, and state do what God has commissioned them to ¿Cómo do? nos aseguramos que cada una de las instituciones, el individuo y cada una de las instituciones divinas, la familia, la iglesia y el Estado hagan su parte? If we get these institutions doing what God said they're to do, Si logramos que estas instituciones hagan lo que Dios les dijo que deberían hacer, we'll have more liberty, vamos a tener más libertad, more of our own money, más dinero propio, less oppression from civil menos government, opresión del gobierno and we civil will live in much more liberty. y vamos a poder vivir en más libertad.